El movimiento mesiánico dentro de las iglesias evangélicas. Video para la presentación del módulo Crítica Bíblica. Profesor Hugo Peraza. Alumnos Hernán Bordoni, René Catalán y Antonieta Herrera. El movimiento mesiánico dentro de las iglesias evangélicas está relacionado con la integración de prácticas y creencias del judaísmo mesiánico. Un enfoque que busca conectar la fe cristiana con las raíces hebreas del cristianismo. Este movimiento enfatiza la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, destacando aspectos como la observancia de la Torá, las festividades judías y la figura de Yeshua, Jesús, como el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. El judaísmo mesiánico es un movimiento religioso que surgió de las misiones hebreo-cristianas entre los siglos XIX y XX, cuyo objetivo era la evangelización del pueblo judío. Contiene componentes cristianos con elementos de la tradición judía. Los judíos mesiánicos, no confundir con el movimiento judío nazareno, se consideran a sí mismos como judíos en religión y practican su fe de manera que ellos se consideran a sí mismos auténticos observantes de la Torá. Sin embargo, las corrientes tradicionales del judaísmo, desde los ultraortodoxos hasta los reformistas, no consideran al judaísmo mesiánico como una forma de judaísmo debido a que el judaísmo mesiánico acepta el Nuevo Testamento y a Jesús de Nazaret, Yeshua, como el Mesías. La Corte Suprema de Israel determinó que los judíos mesiánicos que demuestren su ascendencia judía son sujetos de los beneficios que tiene la ley del retorno, incluyendo la ciudadanía israelí. La Corte también ha declarado que las sinagogas mesiánicas tienen derecho a la misma exención de impuestos que las sinagogas tradicionales. En 2003 existían 400 agrupaciones mesiánicas en todo el mundo. En 2008, el número de judíos mesiánicos en los Estados Unidos era de alrededor de 250.000. El número de judíos mesiánicos de los que se tenía noticia en Israel en 2007 era de 6.000 a 15.000 miembros. Utilizan hasta el hartazgo términos que pasan a formar parte de la jerga litúrgica como Adonai, Shalom, Yeshua Mashiach. En algunas reuniones evangélicas se advierten banderas de Israel y adolescentes que con movimientos simpáticos, ropas típicas y panderos acompañan los ritmos de una música pegadiza de origen presuntamente semítico. No deja de fascinar semejante despliegue tan pintoresco que hace volar la imaginación a través de los siglos. Movimientos tales como Judíos para Jesús o judíos mesiánicos cambiaron la liturgia convencional por otra más amigable a los hebreos, logrando el objetivo de alcanzar a los que creían en la ley de Moisés. Se puede intuir que los resultados obtenidos no mostraban tanto conversiones en los judíos ortodoxos como en los liberales, bastante alejados de su devoción. Latinoamérica concentra una buena cantidad de judíos. Estos movimientos no tardaron en proliferar con un objetivo muy sano: evangelizar al pueblo de Israel como una variante de lo que es la tarea misionera. Hace unos años, grupos relacionados con los movimientos citados tomaron una diagonal, enfatizando la bendición extra que representa ser un judío creyente, aunque tal postura no es afirmada en la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 17, dice: tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Romanos 3:31 nos dice: entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Muchos fueron más lejos aún y propagaron entre las iglesias que hay mayor unción y aceptación por parte de Dios si en la liturgia se incorporan músicas y danzas hebreas, se usan panderos y se reemplazan las palabras grecolatinas por palabras propias del Antiguo Testamento. Es paradójico que mientras la Iglesia Católica por fin aceptó que las misas se hicieran entendibles por celebrarse en el idioma vernáculo,
Algunos pocos evangélicos intentan hacer del culto una actividad incomprensible al indocto en la fe por valerse de rituales, usos y costumbres perdidas en los siglos. El arte apela a lo bello y lo emotivo, y Dios merece el mejor arte. Pero pensar que todo lo que provenga de la cultura hebrea es sagrado y lo procedente de otras culturas profano puede hacernos caer en el error. Una tarantela, por poner un ejemplo, no es menos santa que una danza hebrea. En el tiempo del exilio también cambiaron sus formas, al igual que, comprobadamente, se modificó su idioma. En la diáspora del primer siglo después de Cristo también perdieron sus raíces. La notación musical que los pueblos de Oriente tenían no era precisa y hay muchísimas dudas sobre su correcta entonación y ritmos. Por consiguiente, se perdió muchísimo de lo que se hacía antaño. Lo más probable es que la música y danzas típicas que los israelitas hoy muestran esté tan evolucionada como el lenguaje de cualquier pueblo con el correr de los años. No se conserva nada con pureza. Los que tratan de enseñar danzas hebreas y el uso del pandero con panderetas modernas pretenden asegurar que de tal o cual manera bailaban los hebreos antiguos. ¿En base a qué revelación? El idioma hebreo no es un idioma sagrado. Así como ni Abraham ni Moisés recibieron indicación alguna sobre cómo cantar o bailar, tampoco se les prescribió qué lengua hablar. Aún más, los profetas condenaron la asimilación que Israel hizo de las actitudes e idolatría de otros pueblos, pero nunca su variación idiomática. No faltan quienes con nulo conocimiento afirman que en el Edén se hablaba hebreo, pero el Génesis no menciona que en Babel alguien haya conservado aquella lengua. Abraham había salido de Ur de los Caldeos, donde se hablaba el arameo. Con el tiempo, los israelitas fueron enriqueciendo su lengua con vocablos egipcios y cananeos. ¿Qué decir de la influencia fenicia en la escritura hebrea? En otras palabras, el hebreo fue la lengua de turno en la que se escribió el Antiguo Testamento, como lo fue en su momento el arameo con el que se escribieron algunos pasajes de Daniel. ¿Eso significa que debemos conservar las formas idiomáticas y fonéticas de los nombres como algo sagrado? En ese caso, el griego es la lengua en la que se escribió el Nuevo Testamento. Si Jesús y los apóstoles hablaban el arameo, ¿por qué Dios permitió que se registrasen sus hechos y enseñanzas en el idioma pagano? Sencillamente porque era la lengua de turno. No importa cómo pronunciemos el nombre de Cristo o el de Dios. La pronunciación es inherente a las personas, pero Dios no tiene ningún idioma en especial. Él es espíritu. Él utiliza cualquier idioma para hablarnos con tal que entendamos. No tenemos que aprender ningún idioma para entender a Dios. Él sabe nuestra propia lengua. Las expresiones litúrgicas son variables e intrascendentes. Dios no nos dejó ningún instructivo sobre la correcta liturgia. En Romanos 14:1-9, Pablo habla que los débiles en la fe, los creyentes prejuiciosos, guardan cada detalle, mientras que otros no lo hacen. No importa la acción, sino la devoción, diría apóstol en pocas palabras. Tratar de introducir formas hebraicas en el culto moderno es instalar una contienda sobre opiniones. En Colosenses 2:8-23 se explica con claridad que las filosofías huecas, basadas en tradiciones, han sido superadas por aquellos que en Cristo están completos. Los que insisten en dar forma judaica a los cultos simplemente intentan hacer las cosas lo suficientemente raras como para que se vean misteriosas. Los misterios fascinan porque permiten dar las interpretaciones más caprichosas. Asimismo, todo aquel que tiene la oportunidad de enseñar algo nuevo adquiere autoridad y poder sobre sus alumnos. Y la tierra está llena de gente con ambiciones de poder. No podemos hacer caso a todo viento de doctrina que aparezca. Debemos probar los espíritus y no permitir que nos traicionen nuestros sentidos humanos. Los judíos mesiánicos observan el sábado cada semana desde el viernes al caer el sol hasta el sábado. El culto del sábado en las congregaciones mesiánicas
puede tener lugar los viernes en horario vespertino o los sábados por la mañana o tarde. El culto de los sábados varía en gran manera. Algunos cultos judíos mesiánicos, mayormente en América, incluyen los principales elementos de la liturgia de los cultos judíos tradicionales, incluyendo salmos introductorios, las bendiciones antes y después del Shema, la gran afirmación de Deuteronomio 6:4, y el Shema mismo, incluyendo lecturas de Deuteronomio 6:11 y Números 15. El culto de Torá con sus bendiciones y lecturas son muy comunes en Américas y en muchas congregaciones europeas orientales, y son parte de la vida de una minoría de congregaciones judío-mesiánicas en Israel. Además, la gran oración conocida como el Amidá, cuyo contenido básico se remonta a la época de Yeshua, es también bastante común. Otros clásicos himnos como el Adon Olam y el Aleinu también son comunes. Estas oraciones encierran las esperanzas y confesiones más básicas. El Aleinu expresa la esperanza judía de la total redención de Israel y las naciones, quienes todas estarán unidas en la adoración del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La bendición aarónica es casi universal. En forma virtual, todos los judíos mesiánicos observan el ciclo anual de fiestas bíblicas, ya sea en práctica comunal y también familiar. En el año judío mesiánico, todas las fiestas se interpretan con Yeshua como centro del cumplimiento. Cumplidas las fiestas, sigue el calendario bíblico judío y de esta manera varía desde el calendario de las iglesias cristianas y también algunas veces del calendario rabínico. Al comenzar con la Pascua judía, tanto las reuniones congregacionales y cenas en los hogares enfatizan los eventos del Éxodo, de liberación, y los eventos de la muerte y resurrección de Yeshua, primeros frutos. Este es un tiempo de importantes reuniones familiares extendidas, así como de reuniones congregacionales. Para los judíos mesiánicos que enfatizan la práctica bíblica, la Pascua judía es el comienzo del año. Finalmente, cabe preguntarnos, ¿es una oportunidad para enriquecer la fe cristiana con prácticas históricas? ¿O un riesgo de sincretismo que podría fragmentar la doctrina evangélica? ¿Cómo se verá afectada la interpretación de la ley y la gracia en las teologías evangélicas predominantes si el movimiento mesiánico crece en influencia? Estas preguntas invitan a un diálogo continuo dentro del movimiento mesiánico y también entre las iglesias cristianas. Es importante mantener la convicción en el Evangelio de la Gracia, evitando el legalismo. Esto podría generar tensiones con otras corrientes dentro del cristianismo, especialmente si se sabe que el énfasis en la ley contradice la enseñanza paulina sobre la libertad en Cristo. Carta a los Romanos 10:4. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo en la ley. Es un desafío teológico, cultural y espiritual que podría transformar profundamente la manera en que los creyentes se relacionan con la palabra de Dios y entre sí. Vivimos bajo la gracia y por eso nuestras obras muestran el carácter de Cristo. Estamos libres del peso de la ley, disfrutando el regalo inmerecido de parte de Dios, quien transformó nuestras vidas guiándonos a una relación íntima con Cristo, quien cumplió perfectamente la ley.